El monasterio se encontraba en lo más profundo de un valle rodeado de pinos, bambúes y antiguas piedras desgastadas por el viento. Durante años, aquel lugar había sido para el monje Kairen un refugio de estudio, disciplina y servicio a los demás. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo, un anhelo empezó a crecer dentro de él, la necesidad de alcanzar un estado de silencio absoluto, un silencio que no solo fuera la ausencia de ruido, sino una quietud perfecta en la que su mente pudiera al fin descansar de los pensamientos insistentes que lo acompañaban desde su juventud. Kairen había leído en viejos manuscritos que en las montañas del norte existía un pequeño refugio de piedra, construido por un maestro que meditó 40 años sin pronunciar una sola palabra. Allí, según los relatos, el viento apenas rozaba las rocas y los sonidos del bosque se volvían tan suaves que uno podía llegar a escuchar el movimiento de la sangre dentro del propio cuerpo. Aquella historia quedó grabada en su mente como una promesa. Ese era el lugar donde él lograría la paz que buscaba. Después de meses de preparación, habló con el abad para pedir permiso. El anciano lo escuchó con atención y tras meditarlo, accedió. «Ve, Kairen», le dijo. «Pero recuerda algo. El silencio no siempre está afuera. A veces, lo que hace ruido es lo que llevamos dentro». Kairen agradeció, aunque en su interior creyó que sus ruidos internos desaparecerían apenas encontrara un lugar lo suficientemente tranquilo. Pensó que la montaña se encargaría de acallarlo todo. El viaje duró 3 días. Caminó entre laderas pedregosas, cruzó arroyos helados y durmió bajo el aroma húmedo de los cedros. Finalmente llegó a la pequeña cabaña de piedra. Era sencilla. Apenas una cama hecha de tablas, una repisa, una ventana circular orientada al este y un espacio despejado para sentarse a meditar. El lugar era perfecto, justo como lo había imaginado. No había aldeas cerca, ni caminos transitados, ni voces humanas. Solo viento, hojas y la respiración pausada de la montaña. Apenas llegó, Kairen encendió una lámpara de aceite, acomodó sus pocas pertenencias y se arrodilló sobre un cojín de paja. Cerró los ojos y respiró. El silencio, al principio, parecía abrumador. Un silencio puro, intacto, como si cada sonido del mundo hubiera decidido detenerse para permitirle escuchar el universo. Aquella sensación le provocó un profundo bienestar. Por fin estaba donde debía estar. Pasaron los primeros minutos, luego las primeras horas. Kairen comenzó a sentir cómo sus pensamientos se ordenaban lentamente, cómo la tensión de sus hombros se aflojaba. El sol estaba a punto de salir cuando algo inesperado ocurrió. Desde la ventana circular se escuchó un canto agudo, repetitivo, insistente. Era un ave, un pequeño pájaro de plumas moteadas que se había posado justo en la rama más cercana. El sonido no era especialmente fuerte, pero en contraste con la quietud absoluta del lugar, resonaba como un instrumento en medio de un templo vacío. Kairen abrió un ojo con desconcierto. El ave seguía cantando, ajena a su incomodidad. Trató de ignorarla y volver a su respiración, pero la mente, que al fin comenzaba a relajarse, volvió a llenarse de inquietud. «Debe ser casualidad», pensó. «Mañana no cantará». Pero al día siguiente, antes incluso de que el sol asomara, el canto volvió a escucharse. Esta vez más cerca, casi como si el ave hubiese decidido cantar directamente para él. Kairen frunció el ceño. ¿Cómo era posible que en una montaña tan vasta aquel pájaro eligiera justo ese lugar? Trató de concentrarse, repitiendo mantras mentales, ajustando su postura, intentando hundirse en la meditación. Nada funcionó. El canto del ave atravesaba su paciencia con sorprendente habilidad. Al tercer día, el monje sintió cómo su frustración comenzaba a crecer. Él había dejado atrás el valle, los deberes diarios, la compañía de otros monjes, incluso la comodidad. Había renunciado a todo para alcanzar una experiencia espiritual profunda, y ahora una criatura diminuta era el obstáculo entre él
y el silencio perfecto que había buscado durante tanto tiempo. En la mañana del cuarto día, después de horas sin poder concentrarse, Kairen se levantó abruptamente, abrió la ventana y murmuró en voz baja, como si no quisiera romper la regla de silencio que él mismo se había impuesto: «Vete, por favor». El ave lo miró con una calma desconcertante, ladeó la cabeza y siguió cantando como si no hubiera entendido, o peor aún, como si no le importara. Por primera vez en mucho tiempo, el monje sintió un destello de irritación verdadera, algo que no experimentaba desde antes de entrar al monasterio. Cerró la ventana y se dejó caer sobre el cojín, derrotado. Así, sin querer aceptarlo, comenzó la batalla más inesperada de su vida. Él, un buscador de paz interior, contra un pájaro que no pretendía nada más que cantar al amanecer. La primera semana en la montaña pasó más rápido de lo que Kairen esperaba. Aunque había llegado buscando silencio absoluto, la presencia constante del ave empezó a ocupar un espacio inesperado en sus pensamientos. Al principio lo atribuía al cansancio del viaje, luego a la dificultad natural de adaptarse a un nuevo entorno. Pero, conforme los días transcurrían, comprendió que aquello no era algo pasajero. El canto llegaba todas las mañanas sin falta, siempre en el mismo horario, siempre en la misma rama. Era un canto melodioso en esencia, pero para él se transformaba en una alarma constante, una campanada que interrumpía cualquier atisbo de quietud interior. Lo peor era que, después de escuchar el canto, su mente no lograba volver al estado de calma. Pensamientos pequeños, casi insignificantes, comenzaban a multiplicarse como gotas que caen sobre un estanque tranquilo. ¿Por qué canta tanto? ¿Por qué se posa aquí? ¿Por qué no se marcha a otro árbol? ¿Por qué justo a mí, justo ahora? Cuanto más trataba de ignorarlo, más potencia adquiría el sonido en su mente. El ave no hacía otra cosa que cantar, pero el canto parecía especialmente diseñado para irritarlo, como si aquel pequeño ser le estuviera imponiendo una prueba que él jamás pidió. El monje sabía que la paciencia era una virtud fundamental en su camino espiritual, pero también sabía que la impaciencia, cuando no se reconoce, se filtra como una corriente subterránea capaz de romper incluso la roca más firme. Y eso era precisamente lo que empezaba a sentir dentro de sí, pequeñas fisuras emocionales que se expandían con cada amanecer. Al cabo de unos días, Kairen decidió estudiar el comportamiento del ave. Pensó que quizás comprenderla le permitiría aceptar su presencia. Se sentó frente a la ventana, en silencio, esperando que el pájaro llegara con su canto matutino. Y así fue. Apenas la luz empezó a teñir el horizonte, la pequeña figura alada apareció, saltando sobre la rama con una ligereza casi arrogante. El monje observó el movimiento de sus patas, la vibración de sus plumas, la forma en que inflaba su pecho antes de cada nota. Mientras cantaba, el ave parecía estar completamente inmersa en su propia existencia, ajena a cualquier otra cosa. Lo hacía con dedicación, sin una pizca de duda, con la naturalidad de quien simplemente cumple con lo que es. Sin embargo, lejos de sentir empatía, Kairen sintió una punzada más fuerte de incomodidad. ¿Acaso no te cansas?, pensó. ¿No puedes irte a otro sitio? ¿No notas que necesito silencio? El ave siguió cantando, indiferente, como si su presencia no fuera un mensaje, ni un obstáculo, ni un desafío. Solo era un ave siendo un ave. Esa mañana, Kairen intentó meditar de nuevo, pero el canto resonaba tan fuerte en su mente que la meditación, en vez de suavizar su estado, amplificó su frustración. Intentó cambiar de postura, repetir mantras, respirar profundamente. Nada funcionaba. El sol se elevaba, el canto continuaba, y la irritación crecía. Por primera vez en muchos años, Kairen sintió la necesidad impulsiva de levantarse y golpear la pared o sacudir la rama donde se posaba el pájaro. Se detuvo justo a tiempo, sorprendido de su propio impulso. ¿Qué estoy haciendo?, se preguntó. ¿Qué clase de monje se enfurece por el canto de un ave? La pregunta lo dejó inquieto.
Decidió salir de la cabaña para despejarse. Caminó por el sendero que rodeaba la montaña, tratando de librarse del nudo que sentía en el pecho. Sabía que algo dentro de él estaba siendo puesto a prueba, pero no lograba entender qué exactamente. Él creía que había dominado su temperamento hacía años, que la vida en el monasterio lo había purificado de esas reacciones impulsivas. Y sin embargo, allí estaba peleando mentalmente con un ser tan pequeño que cabría en su mano. Mientras caminaba, se encontró una roca plana donde se sentó a observar el valle. El viento soplaba suave, y el rumor de las hojas producía un sonido mucho más fuerte que el canto del ave. Y aún así, no le molestaba. Eso lo desconcertó más. ¿Por qué aquel sonido diminuto lo desbordaba cuando el viento, mucho más ruidoso, lo tranquilizaba? Recordó entonces una enseñanza del maestro del monasterio. Los obstáculos más pequeños suelen revelar las verdades más grandes. No desprecies lo que te irrita, míralo de frente y pregúntate por qué te afecta. Kairen respiró hondo. ¿Por qué le molestaba realmente aquel canto? ¿Era el sonido en sí, o este era el hecho de que no podía controlarlo? La respuesta era incómoda. Pero evidente, él había buscado la montaña para encontrar un silencio perfecto. Uno moldeado a su medida, uno donde nada lo distrajera, donde todo obedeciera a su deseo de quietud. No había buscado aceptación, sino control. Se sintió avergonzado por darse cuenta. Regresó a la cabaña con esa reflexión en mente. El ave ya no estaba, pero sabía que volvería al día siguiente. Kairen no estaba listo aún para aceptarla completamente, pero empezaba a sospechar que la verdadera molestia no venía de afuera, sino de dentro de él. El resto de la tarde intentó meditar con más humildad, pero aún así, la inquietud permanecía. Esa noche, mientras las estrellas aparecían lentamente sobre el cielo despejado, Kairen hizo una promesa silenciosa. Mañana escucharé al ave sin pelear contra su canto. No intentaré ignorarla ni eliminarla, solo la escucharé. No sabía si funcionaría, no sabía si sería capaz, pero estaba decidido a intentarlo. Lo que Kairen aún no sabía era que aquella decisión marcaría el inicio de la transformación más profunda de su vida espiritual. El amanecer siguiente llegó con la misma suavidad de siempre. Una bruma suspendida sobre los pinos, el murmullo distante del viento descendiendo por las montañas y el canto del ave, puntual como el latido de la vida misma. Pero en esta ocasión, el monje Kairen no reaccionó de inmediato. No se levantó bruscamente, no frunció el ceño, no apretó las manos en desagrado. Permaneció sentado, inhalando el aroma fresco del amanecer, intentando permitir que ese canto, que tantas molestias le había causado, simplemente fuera lo que era: sonido, vibración, movimiento. Sin embargo, al poco tiempo, la vieja impaciencia regresó. Un pensamiento surgió con fuerza. ¿Por qué debe molestarte justamente aquí, donde has venido a encontrar paz? ¿Por qué no puede elegir otro árbol, otra hora, otro espacio donde no interrumpa tu práctica? Y así, sin decirlo en voz alta, la inconformidad fue tomando forma nuevamente dentro de él. Kairen cerró los ojos e intentó volver a su meditación, pero el canto del ave parecía más fuerte que nunca. Ya no era solo un sonido, era una insistencia, un recordatorio constante de su incapacidad para dominar su interior. Durante años, había enseñado a otros la importancia de la ecuanimidad, del control interno, del equilibrio. Pero ahora, frente a aquel pequeño animal, se sentía débil, atrapado en un impulso infantil de exigir que el mundo actuara de acuerdo a su deseo. Resignado, decidió salir al bosque con intención de enfrentar directamente su frustración. Caminó entre los árboles, dejando que las hojas secas crujieran bajo sus sandalias. Cada paso parecía resonar dentro de él como un eco de su propia agitación interna. La montaña, tan serena, tan inmóvil, parecía observarlo en silencio, como un maestro paciente que ya conoce la lección antes de que el discípulo la entienda.
Cuando llegó al árbol donde el ave solía posarse, la encontró allí agitando sus alas mientras lanzaba su canto vibrante al cielo. Kairen se quedó mirándola durante un largo momento. No había maldad en ella, no había intención de interrumpirlo. Era solo un ser vivo cumpliendo su naturaleza, expresándose como lo habían hecho todos los seres desde que el tiempo tenía memoria. Y aún así, él había decidido convertir ese acto natural en un obstáculo. «No puedo más con esto», dijo en voz baja, casi avergonzado. «¿Por qué no puedes dejarme en paz?» El ave inclinó la cabeza como si quisiera escucharlo mejor y luego volvió a cantar, tan libre, tan despreocupada, tan ajena al peso que el monje cargaba. Kairen cerró los ojos. Algo dentro de él se quebró suavemente, como una fina ramita en el suelo. Una revelación se abrió paso en su mente. El sonido no es el problema soy yo. El ruido está en mi interior, no en el bosque. Recordó a su maestro diciéndole años atrás, la paz no llega cuando el mundo calla, llega cuando tú aprendes a escucharlo sin desear que sea distinto. Volvió lentamente a la cabaña. En el camino, cada sonido parecía distinto. El roce de las ramas, el agua que corría por un arroyo cercano, el crujir de los troncos al contraerse con el frío. Nada había cambiado afuera, pero algo comenzaba a moverse dentro de él, como un lago que deja de agitarse después de una tormenta. Al regresar a su pequeño refugio de madera, se sentó frente a la ventana abierta. No intentó cerrar los ojos para aislarse. Por primera vez, eligió mantenerlos abiertos, permitiéndole a su atención descansar en el simple acto de observar. Esperó pacientemente. Y entonces ocurrió, el ave volvió. Se posó justo en la misma rama de siempre, sacudió sus plumas e inició nuevamente su melodía. Kairen sintió que algo dentro de él se tensaba, un viejo hábito regresando, pero en vez de resistirlo, lo observó. Molestia, pensó. Esto se siente como molestia, pero no soy la molestia, solo estoy percibiéndola. Dejó que el canto llenara el espacio, dejó que se mezclara con su respiración. No lo transformó en enemigo, no lo hizo suyo, simplemente lo dejó ser. Y poco a poco, sin que él forzara nada, el sonido perdió filo, perdió amenaza, perdió el poder que antes tenía sobre su mente. Se volvió parte del entorno, como la luz, como el viento. El ave cantaba, sí, pero ya no lo perturbaba, porque la tormenta había amainado dentro de él. Sintió un leve temblor en su pecho, una sonrisa tímida que se abría paso. «El mundo sigue siendo el mismo», susurró. «El que está cambiando soy yo». En ese instante comprendió que el silencio verdadero no era ausencia de ruido, sino ausencia de resistencia. Y por primera vez desde que llegó a la montaña, Kairen alcanzó una genuina calma. Una calma nacida no de controlar el exterior, sino de entenderlo. La mañana siguiente amaneció con una mezcla perfecta de claridad y bruma, como si la montaña quisiera envolver al monje Kairen en un abrazo silencioso. El sonido del bosque, ese mosaico infinito de murmullos, era el mismo de siempre. Nada había cambiado en el entorno, pero Kairen despertó con la sensación de que algo era distinto. Se quedó un momento sentado sobre su estera, respirando con calma, sintiendo cómo el aire fresco entraba y salía de su pecho. Entonces, el canto del ave volvió a anunciarse. Un trino limpio, fuerte, vivo, el mismo canto que tantos días lo irritó, que convirtió en obstáculo, que trató de expulsar para recuperar la paz que creía merecer. Pero esta vez, el sonido entró en su mente de forma distinta. No como un intruso, sino como un visitante que nunca tuvo intención de molestar. Kairen observó cómo el ave se posaba en su rama habitual, movía sus alas para acomodarse y alzaba su pequeña cabeza hacia la luz del amanecer. Había algo profundamente auténtico en ese gesto. El ave no cantaba para él, no lo hacía para interrumpir, no había malicia ni provocación. Era solo el canto natural de un ser expresando la vida. Y el monje, con una serenidad que no había sentido en semanas, sonrió. Una sonrisa leve,
tranquila como quien finalmente comprende algo que estuvo siempre frente a sus ojos. Se levantó lentamente y salió de la cabaña. Caminó hacia la pequeña explanada frente al acantilado donde había intentado meditar innumerables veces sin éxito. Ahora, el viento soplaba con la fuerza suave que tiene la montaña en las primeras horas del día. Ese viento que no exige, que no empuja, que simplemente existe. Kairen se sentó sobre una roca grande y lisa, y en vez de cerrar los ojos de inmediato, decidió observarlo todo. El valle, los árboles, la luz filtrándose entre las nubes, los insectos moviéndose entre las hojas. No buscó silencio, buscó presencia. Cuando el canto del ave volvió a sonar, ya no era un obstáculo. Era parte del paisaje, parte del ritmo natural del que él mismo formaba parte. Un sonido más entre mil sonidos. Pero al mismo tiempo era un recordatorio: la paz no depende del mundo, depende de cómo uno elige habitarlo. Mientras respiraba, una memoria de su maestro emergió en él como una sombra suave. El ruido es un maestro disfrazado, no llega para quitarte la calma, sino para mostrarte dónde aún no la has encontrado. Por primera vez, Kairen entendió esas palabras no como una enseñanza abstracta, sino como una verdad vivida. Pasó tanto tiempo tratando de controlar lo externo, el silencio, el bosque, la presencia del ave, que olvidó que la verdadera práctica consiste en controlar lo interno. Cuando la meditación terminó, no supo cuánto tiempo había pasado. Lo único que sintió fue una ligereza nueva, como si por fin hubiese dejado de luchar contra aquello que no podía cambiar. Como si hubiese comprendido que el mundo no está obligado a coincidir con sus preferencias. El ave seguía allí, cantando. Y ahora, por primera vez, Kairen lo agradecía. «Gracias», susurró hacia la rama donde ella reposaba. «Gracias por no callar cuando yo te lo pedí. Gracias por mostrarme que la impaciencia era mía, no tuya». El ave inclinó la cabeza, emitió un suave trino final y levantó el vuelo, perdiéndose entre las flores naranjas del amanecer. No se iba como una molestia superada, sino como un maestro que considera terminada su lección. Kairen volvió a su cabaña con un corazón más ligero. Preparó un té sencillo, calentado sobre piedras calientes. Mientras el vapor subía, pensó en todas las veces que había culpado al mundo por su propia agitación interior. Sonrió nuevamente. Sabía que la vida seguiría presentándole sonidos, interrupciones y momentos inesperados. Pero también sabía que ahora estaba mejor preparado para recibirlos sin resistencia. Se sentó frente a su ventana y escribió en su cuaderno de prácticas: «No puedo controlar los cantos del mundo, solo puedo aprender a escucharlos sin perderme». Cada palabra parecía abrir más espacio dentro de él mismo. Y así, el monje pasó el resto del día en un estado que no era silencio absoluto, sino algo más profundo: aceptación. Una aceptación que lo volvía claro, presente, despierto. Como si finalmente hubiera encontrado el verdadero propósito de su retiro: no escapar del ruido, sino trascenderlo. Cuando el sol comenzó a ocultarse tras las montañas, Kairen encendió su lámpara de aceite. La luz suave iluminó su cabaña, proyectando sombras que bailaban lentamente sobre las paredes de madera. Tomó una última respiración profunda del día, agradecido por aquello que tanto lo había hecho batallar. Antes de retirarse a descansar, miró una vez más hacia afuera, hacia la rama vacía donde el ave había estado. Esta vez no sintió frustración ni inquietud, sintió gratitud. Una gratitud serena, una gratitud madura, una gratitud nacida de la comprensión. Porque finalmente sabía que la vida no deja de cantar solo porque uno lo pide. Y ese canto, ese mismo canto que había detestado, se había convertido en su puerta hacia la verdadera calma. Si esta historia resonó contigo y te recordó que la paz nace en tu interior, no en el silencio del mundo, te invito a apoyar este camino de reflexiones. Deja tu like, porque cada gesto ayuda a que estas enseñanzas lleguen más lejos. Y si deseas seguir recorriendo más relatos de sabiduría,
calma y transformación, suscríbete al canal y activa la campanita. Gracias por ser parte de esta pequeña comunidad que escucha, aprende y crece.